¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Me Gustaría Saber. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en un episodio más. Es uno de nuestros programas favoritos, como lo hemos mencionado antes, pues podemos tener una interacción más directa con aquellos que envían sus preguntas. Quisiera presentarles al Pastor Bor, quien me acompaña a esta hora. Pastor Bor, bienvenido. Es un placer estar aquí, aunque no creo que necesite una introducción. Tal vez hay algunos nuevos que están viendo en el programa. Correcto. Pero es un placer estar aquí. Sí, para los que quizás estén viendo por primera vez, el Pastor Bor es el fundador de este ministerio, Secrets and Seal. También es orador asociado tanto de Zoom TV, nuestro canal en inglés, como Zoom TV Latino. Este servidor es Daniel Miranda, orador asociado de Zoom TV Latino. De vez en cuando también ayudo en los programas en inglés. Es un placer estar con ustedes a esta hora. Antes de orar, para comenzar, quiero, como siempre, recordarles que si ustedes quieren participar de este programa enviando sus preguntas, pueden hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Envíenos sus preguntas. Estaríamos complacidos en responderlas. Vamos entonces a orar, vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que es una lámpara a nuestro camino, donde podemos encontrar instrucción para vida eterna. Oro para que estas respuestas no solamente sean para satisfacer la curiosidad, sino que cada respuesta nos lleve a comprender de manera práctica el plan de salvación que tú tienes para nuestras vidas, que fortalezca nuestra fe en ti y en las Sagradas Escrituras, que tomemos esta palabra como la palabra de verdad, la revelación autoritativa de Dios. Señor, guíanos al responder estas preguntas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta pregunta viene del hermano Leonardo Muñoz Castaño y tiene que ver sobre la adoración. Es una pregunta un poco larga, vamos a leerla. Nos dice Pastor Esteban Bor: mi pregunta es respecto al uso de instrumentos en la adoración. El Salmo 150 dice que adoremos a Dios con todo instrumento. Hoy en día podemos ver cómo se usan instrumentos de una manera poco armoniosa y hasta irreverentes basados en este salmo. Y de esta manera creo que personalmente la música está siendo mal utilizada. Entonces quisiera tener claridad, pero antes que deje claro lo siguiente. Nosotros sabemos que había un santuario donde eran los levitas y los que se encargaban de su ministración. La Biblia dice que había un coro donde sus encargados eran levitas. Entonces mis varias preguntas son: ¿qué uso le daban a las trompetas en el santuario? Los adoradores o personas que se consagraban en el atrio exterior a la hora del sacrificio, ¿se les permitía tocar instrumentos, en este caso la trompeta? ¿En la sinagoga se tocaban las trompetas u otros instrumentos o eran solo para la lectura de la Torá? Tomo como referencia la trompeta porque hoy en día hay hermanos que consideran que entre más fuerte suena el instrumento, Dios se agrada más. Aunque también lo podríamos aplicar con otros instrumentos que se usan en cultos pentecostales. Y mi última pregunta es: ¿como adventistas debemos o no copiar estos sistemas de culto? Pues hoy en día las personas lo asocian con reavivamiento. Así que los instrumentos en la adoración, el uso de las trompetas, debemos copiar los sistemas de culto de otras denominaciones. Bueno, hay muchas cosas que decir en cuanto a esta pregunta, o serie de preguntas más bien. Las trompetas se usaban en Israel. No se dice que se usaban en sí para los cultos, se usaban para anunciar, para atraer la atención. Por ejemplo, se usaban para la preparación para el día de expiación. Correcto. Se usaban para hacer son de guerra, cuando iban a ir a la guerra. Pero yo no conozco referencias muy fuertes de que la trompeta se usaba en los cultos. Ahora,
Es cierto que el Salmo 150 se mencionan muchos instrumentos musicales que se usaban en el culto. Claro, la trompeta de aquella época no era la trompeta de hoy, era el cuerno de un carnero, el shofar, que no se le puede sacar la cantidad de sonidos que se le sacan a una trompeta hoy con 3 válvulas y con mucha curva que se le puede dar. El punto es este. La trompeta se puede usar para bien o para mal. El problema no es el instrumento. Así es. El problema es la forma en que se toca el instrumento. Por ejemplo, yo toco trompeta, yo puedo tocar una pieza bien buena de jazz. Lo he hecho no en un salón ni nada, ahí practicando en la casa con música que consigo. O yo puedo tocar Señor mi Dios, un himno majestuoso. El problema no es la trompeta, el problema es el trompetista. Así es. De la misma manera, el problema en el culto no es que se usen instrumentos. La hermana White tiene una cita donde dice que le gustaría que se usaran muchos instrumentos en el culto. Así es. Pero no para usarlos como en el campestre de Indiana, a donde era un ruido aturdidor, dice ella. Y el propósito de Satanás es opacar el mensaje con la música. Ese es el propósito de toda esta música alborotada, con mucho volumen, es acallar la conciencia para que la gente no pueda comprender el mensaje. Correcto. Quisiera añadir, pastor, el uso de las trompetas en la Biblia. Acá tengo una lista de al menos 8 distintos usos que se le dieron a la trompeta en la Biblia. Usted mencionó 2 de ellos, que es el llamado a la guerra. También se usaba para cuando se coronaba un rey. Y aquí tengo yo muchas citas, por falta de tiempo no vamos a leerla. Se llamaba para reunir al pueblo, para convocar al pueblo. Se usaba como una advertencia de peligro inminente. También se usaba. En la dedicación del templo, que fue construido por Salomón, se usó la trompeta. Para atraer la atención de la gente a la dedicación. Correcto. Para anunciar el día del juicio, que usted lo mencionó, la caída de Jericó, hubo toque de trompetas. Una guerra era. Era una guerra. Y cuando se pronunció el pacto y la ley de Dios para aprobarnos, la voz de Dios dice que sonó como trompeta, pero no vemos casos como, por ejemplo, que en las sinagogas las usen o que los que estaban adorando en el templo, los laicos, por así decirlo, llevaban sus trompetas y adoraban allí. Pero creo que el punto principal no es si es la trompeta o no, el punto principal es lo que usted ha mencionado, el uso que se le da a los instrumentos. Vemos nosotros en Daniel capítulo 3 que Nabucodonosor utiliza varios instrumentos para llamar a la gente a que adore a la imagen. Y algunos de esos instrumentos eran los que se usaban en el santuario. Sí. Pero el uso que se le estaba dando a los instrumentos era incorrecto. Se usaban, no sabemos qué tipo de música se tocó, pero definitivamente tuvo que ser una música que cautivara los sentidos y llevar a la gente a adorar esa imagen. Ahora, lo interesante es que los mismos instrumentos que se usan en un nightclub o en un bar, se usan muy a menudo en una sinfónica. Sí. Por ejemplo, el tambor. El tambor se usa en una sinfónica. La trompeta se usa. Los címbalos se usan. Pero hay una vasta diferencia entre la música de una sinfónica y la música que se toca en un bar. Mi pauta siempre ha sido esta. Música que se compuso para el mundo debe quedar en el mundo. Y música que se preparó para la iglesia debe estar en la iglesia. No se debe, digamos, tomar estos matices como el jazz. El jazz no se originó con fines religiosos de culto. El reggaetón, la salsa, el merengue, todos son matices musicales que se están usando hoy en la iglesia, inclusive en algunas iglesias adventistas. Se está importando esta música que fue preparada para el mundo y se le está poniendo letra cristiana, letra adventista, y se está incorporando a la iglesia. Y muchas veces el servicio de canto dura 1 hora y luego dicen tiene 15 minutos para el sermón. Pero en realidad el centro del culto es el sermón, no es la música. La música en muchos lugares se ha convertido en lo central
en el culto, y no debe ser así. El mensaje de Dios es el que debe ocupar el centro. Así es. Y aquí podemos entrar en otro tema acerca de la cultura y la música, porque muchas veces se utilizan argumentos culturales para justificar ciertos estilos de música. Pero, aunque es cierto que siempre el pueblo de Dios ha estado y ha sido influenciado hasta cierto punto por aspectos culturales, la vestimenta, la comida, pero, o sea, la cultura en sí no es mala, pero algunos elementos de la cultura que no armonicen con los principios de la palabra de Dios, esos elementos de la cultura son los que debemos de rechazar. Y nosotros tenemos el beneficio del espíritu profecía. Ella, por ejemplo, dice que algunos que creen que mientras más alto cantan, más volumen cantan, más música es. Pero dice que no es así. No es así. Ella dice ella dice que la música debe ser suave, que la música no debe ser rítmica, como en el paganismo. La música, digamos, en las tribus de África, que se usa para la gente entrar en un trance, es música donde predomina el tambor. Y yo conozco muchos individuos que fueron artistas en el mundo, que cuando entran a la iglesia adventista no quieren nada que ver con lo que ellos usaban antes, con la clase de música que daban antes. Este último fin de semana es un ejemplo. Estuve en Wisconsin y el pastor que me invitó había sido rockero. Es decir, había pertenecido a este grupo que viajaba por todas partes del mundo. Me mencionaba cuando fui a este lugar y a otro lugar en Colombia, cuando fui a este lugar al otro lugar en Venezuela. Es decir, era una banda que en realidad había ido a muchos países. Y él me dijo, yo le dije, bueno, ¿y qué piensas de la música que cantabas antes? Él dice, esa música no pertenece a la iglesia. Ahora que soy cristiano, yo me doy cuenta que hay diferencia entre la música de la iglesia y la música del mundo. Absoluto, así es. También Christian Bernal es otro que estuvo en la música mundana. Oliver Coronado estuvo también en la música mundana. Y todos ahora abogan por una música peculiar para la iglesia. Amén. Muy bien. Así que bueno, gracias hermano Leonardo por su pregunta. Muy interesante, un tema bien sensible de la música en la iglesia. Vamos a la siguiente pregunta, nos viene de José Peña. Nos dice una pregunta que de hecho yo he puesto 3 preguntas en esta, Pastor Bor, porque están relacionadas. Tanto José Peña como Mari Betancourt y Adriel Napanga nos hacen la pregunta en cuanto a con quién se casó Caín, si era su hermana. Pero luego hay una pregunta adicional de Mari Betancourt que sí es distinta, así que esa la trataremos por separado. Pero voy a leer las 3 preguntas y van a mirar que están relacionadas. La pregunta de José Peña dice, hola, me gustaría saber si la mujer de Caín era su hermana, ya que para este entonces la tierra solo estaba habitada por Adán y Eva y sus hijos e hijas. Muchas gracias. Esta es la pregunta de José. La pregunta de Mari es, si Dios creó a Adán y a Eva y ambos tuvieron 2 hijos, Caín y Set, ¿cómo explicar con quiénes se casaron Caín y Set para tener hijos si solo existían 4 personas? Están relacionadas. Y el hermano Adriel nos dice, Pastor Bor, quisiera preguntar, ¿cómo es que Caín y Abel tuvo descendencia? En realidad Abel no tuvo descendencia, que sepamos, sino Set. ¿Cómo es que Caín y Abel tuvo descendencia si no había mujeres? ¿Cuál era el origen del árbol de la Navidad? Bueno, esa es otra pregunta ya distinta, pero la primera, ¿cómo es que Caín y Abel tuvieron descendencia si no habían mujeres? Tuvieron que haber mujeres para que tuvieran descendencia, pero... Bueno, sí, en Génesis 5 y el versículo 4, un texto que mucha gente ignora, dice claramente, fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así que tiene que haberse casado con hermanas. Correcto, es la explicación más lógica. Y esto de las relaciones incestuosas, pues no se aplicaría en este contexto por obvias razones, porque no había otra opción. Sí, genéticamente el sistema genético del hombre se ha ido degenerando en el transcurso del tiempo, lo cual es recomendable no entrecruzarse entre familiares cercanos. Exactamente, muy bien. Ahora,
la hermana Mari también tenía otra pregunta y nos dice, si el diluvio fue universal y todo lo que existía hasta ese entonces murió excepto Noé y su familia, ¿cómo se explica la existencia de personas en América, los indígenas? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En Génesis 10 tenemos la tabla de las naciones. Todas las naciones que descendieron de los 3 hijos de Noé. Es decir, esas tribus indígenas son descendientes de los hijos de Noé. Así es. Así que no es complicado conseguir la respuesta a esa pregunta. Algunos se establecieron en América también. De hecho, la orden que Dios le dio a Noé y a su familia cuando salen del arca es en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, o sea, tanto a Noé como a los hijos, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Exacto. Igual que en el jardín del Edén a Adán y Eva. Así que el ser humano, la tierra, se repobló con los 3 hijos de Noé y pues cada uno de ellos de hecho, se quisieron juntar en Babel, pero Dios, porque querían ir en contra de este mandato que Dios les había dicho, Dios les dijo esparcíos, pero en Babel querían ellos congregarse para ir en contra de Dios. Dios entonces interviene, confunde sus lenguas y eso facilita ahora mucho más la separación de distintas familias y tribus. Y bueno, hasta acá a América llegaron. Y en realidad era el propósito de Dios que se esparcieran. Ese era Los constructores de la Torre de Babel no querían esparcirse. Dice, por si seamos esparcidos por la tierra. Es mucho más fácil consolidar el mal donde toda la gente habla el mismo idioma y tiene la misma cultura. Correcto. Así que Dios confundió las lenguas, dice, ahora yo voy a formar diferentes grupos para que sea mucho más difícil consolidar el mal, es decir, unirse en la misma página, por así decirlo. Así que, y hay algo que recordar, y es que Génesis 10 y 11 no están en orden cronológico. Primero, Génesis 10 nos da la distribución de las naciones de los 3 hijos de Noé, y luego el capítulo 11 explica cómo fue que ocurrió eso, con la confusión de las lenguas. Correcto. Muy bien, hay un libro, y creo que ese libro no está en español, que me gusta mucho, lo escribió A.T. Jones, The Peopling of the Earth, la población del mundo, donde él hace un análisis histórico bien detallado de cada uno de estos descendientes de Noé, qué lugares ocuparon en el mundo, bueno, con buenas fuentes históricas al respecto. Así que si la persona que hace esta pregunta lee inglés, podría conseguirse ese libro que se llama The Peopling of the Earth. Ese libro se ha impreso recientemente porque muchos de esos libros antiguos de la historia denominacional se acabó la edición y ya no se publican. Bueno, yo sé que se puede conseguir en formato electrónico ahí en la aplicación de Ellen White hay una sección donde dice Words of Adventist Pioneers, los pioneros adventistas. Usted va a Jones, y ahí están todos los libros que él escribió y está ese libro en particular, y creo que en PDF también está. Peopling se escribe como people, gente, pero en vez de la E final, ING. Peopling of the Earth, población o de la tierra. Bien. Excelente. Ahora, el hermano Adriel, quien había hecho también una pregunta sobre Caín y su esposa, él hizo otra pregunta, que es el origen del árbol de la Navidad, pero en este programa hemos ya respondido esa pregunta varias veces, así que le queríamos animar al hermano Adriel, que pueda buscar allí en nuestro canal de Zoom TV Latino, un programa que nosotros hicimos el año pasado en cuanto a la Navidad. Nos suelen llegar estas preguntas en el mes de diciembre, justo esta pregunta es del mes de diciembre. Las personas siempre tienen preguntas en cuanto a esto, así que como ministerio ya hemos dado una respuesta acerca del árbol de la Navidad. Ahora, donde dice cómo es que Caín y Abel tuvieron descendencia si no había mujeres, ya respondimos de Génesis 5:4, a donde dice que Adán tuvo no solo hijos, sino tuvo también hijas. También tuvo hijas, exactamente.
Muy bien. Esta pregunta, bueno, no sabemos el nombre de quien nos la hace, pues el correo es un poco extraño, dice Paiki Goku. Nos dice, vamos a leer la pregunta. Hola pastor, lo primero, le agradezco por la enseñanza que nos da. He aprendido mucho de usted, refiriéndose al pastor Esteban Bor. Me llamo Daniel, es un tocayo mío. Ok, aquí está el nombre. Tengo una pregunta sobre el altar del incienso. He visto que la mayoría dicen que está en el lugar santo, pero la Biblia dice que está en el Santísimo. Hebreos 9, 3 y 4. Y Éxodo 36. Si está en el lugar santo y la presencia de Dios está en el Santísimo, ¿dónde llegan nuestras oraciones? Yo creo que deberíamos comenzar primero por establecer que en verdad físicamente, literalmente, en cuanto a ubicación, el altar del incienso sí está en el lugar santo. Correcto. Hay de hecho el texto que se da acá, que es Éxodo 36, lo confirma, vamos a leerlo. Éxodo capítulo 30, versículo 6, donde nos dice, hablando acerca del altar del incienso, después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces noten que acá dice que el altar del incienso estaba al frente al velo. Ese era el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. O sea, si estaba frente al velo, significa que está fuera del velo. Y detrás del velo está el arca del pacto. Ahora, este pasaje de Hebreos 9 es bien interesante y hubo un tiempo en que este pasaje no me era claro, porque haciendo una lectura cuidadosa de Hebreos 9 del 1 al 4, Pablo está describiendo el santuario y dice, habla del lugar santo, menciona la mesa de los panes de la proposición, menciona el candelabro, pero no menciona el altar del incienso. Pero cuando llegamos al lugar santísimo, menciona el arca, la urna, pero habla de un incensario. Entonces, muchos estudiantes de la Biblia concluimos que ese incensario que se habla allí es el altar del incienso. Pero ¿por qué se menciona como si estuviera en el lugar santísimo y no en el lugar santo? Bueno, hay que recordar que aunque el altar de incienso estaba en el lugar santo, enfrente del velo, es interesante que dice delante del propiciatorio, que está en el lugar santísimo. Ese es un detalle muy importante de que dice delante del propiciatorio. Aunque el altar de incienso está en el lugar santo, su orientación es hacia el lugar santísimo. Correcto. Porque lo que sucedía era que el humo del incienso y el fuego subía y pasaba por encima del velo a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Así que aunque físicamente el altar de incienso estaba en el lugar santo, su orientación era hacia el lugar santísimo, a donde se manifestaba la presencia de Dios en el propiciatorio del arca. Ese es un punto. El otro punto es que en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, había ángeles bordados, ángeles descendientes y ángeles ascendientes. Y eso nos hace recordar la historia de la escalera que vio Jacob en su sueño, donde hay una escalera y hay ángeles ascendiendo y descendiendo sobre la escalera. Y sabemos que la escalera representa a Jesús, porque lo dijo en Juan 1:51. Dijo claramente que los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. La razón por la cual hay ángeles en el velo bordados es porque cuando sube el incienso, el humo del incienso, son los ángeles los que están llevando el incienso a la presencia de Dios, y los ángeles que traen respuestas de Dios a la oración que está haciendo la persona. Porque correcto, claramente el incienso es un símbolo de los méritos de Jesús cuando nosotros oramos. El incienso no es la oración. El incienso se le añade a las oraciones de los santos según Apocalipsis 8, el versículo 3 y 4.
Así que, y toda la orientación es hacia donde está la presencia de Dios. Ahora, otro punto importante es este. El Señor Jesucristo ministró en el lugar santo hasta 1844. Y en 1844 entró al lugar santísimo. Ahora, surge la pregunta, ¿siguió Jesús intercediendo en el lugar santísimo después de 1844? Claro que sí. Bueno, pero ¿acaso no intercedía en el lugar santo? Intercedía en el santo y luego intercede ahora en el lugar santísimo. Así que el punto clave no es la localidad específica del altar de incienso, sino el énfasis de que el altar tiene un fin de entrar a la presencia de Dios con las oraciones de los santos. Así es. Éxodo 26, 32 y el 33 nos habla que este velo que dividía estaba colgado de unos ganchos, lo cual da un espacio para que el incienso pasara al lugar santísimo. Como usted bien lo ha dicho, los méritos de Jesús mezclado con las oraciones. Y la sierva del Señor, por falta de tiempo ya no lo leeremos, pero en Patriarcas y Profetas, página 321, ya explica eso. O sea, no necesita estar en el lugar santísimo para que las oraciones lleguen al lugar santísimo. De la misma manera, nosotros no necesitamos estar en el cielo para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay un texto muy interesante aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Muy hermoso. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 27 dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y fue oída su voz y su oración llegó hasta el cielo, su santa morada. Así que ahí vemos de nuevo el simbolismo. Su santa morada, nuestras oraciones llegan a Él, ascienden como incienso grato, como olor grato. Así que el altar del incienso está íntimamente relacionado con la obra que se lleva a cabo en el lugar santísimo. Por eso se presenta como si fuese parte del lugar santísimo. Si pudiera leer yo una cita de hijos e hijas de Dios, lo cual haremos en el próximo programa. Sí. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.